Buenas noches a todos, bienvenidos. De verdad, mil gracias por el espacio que nos dio la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología. Vamos a dar unos minutos para que las personas se puedan ir conectando y empezamos. Mil gracias. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, mi nombre es Catalina Malagón. Quería presentarme y presentar a las personas que nos acompañan el día de hoy. Yo hago parte pues del equipo de Johnson & Johnson y de verdad que nos place estar con ustedes esta noche.
el día de hoy, pues queremos agradecer el espacio brindado por parte de la Federación Colombiana de Ginecología y Obstetricia. Mil gracias por tomar de su tiempo para este espacio. En este momento, y digamos que en este espacio vamos a hablar de una de las preocupaciones más presentes en salas de cirugía hoy, que es el sangrado. Y pues realmente este espacio es construido para ustedes. Y en este momento me gustaría pues presentar las personas que nos acompañan como ponentes esta noche. Nos acompaña el doctor Juan Guillermo Reyes. Él es médico cirujano egresado de la Universidad Javeriana y actualmente se desempeña como médico asociado en campo en Johnson & Johnson para la región del norte de América Latina. Él nos hablará un poco acerca de la importancia del manejo en el control del sangrado quirúrgico. Y pues nos acompaña también, por supuesto, el doctor Pareja, quien es ginecólogo oncólogo de la Clínica de Oncología Astorga en Medellín y del Instituto Nacional de Cancerología en Bogotá. Él les contará acerca de la experiencia con una de las tecnologías diferenciadoras que tenemos hoy y que queremos presentarles esta noche. De verdad, mil gracias a las 57 personas que hasta el momento se han conectado con nosotros y esperamos que puedan disfrutar el espacio que está construido para todos ustedes. Listo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Yo soy Juan Guillermo Reyes. Como decía Cata, yo soy el médico asociado en campo para Johnson & Johnson, para la región norte. Manejo toda la evidencia de los productos. Y antes, mientras voy compartiendo aquí mi pantalla, quiero aprovechar también para darle las gracias a FECOLSOC por este espacio que nos brinda para poder hablar con ustedes acerca de este tema, al doctor René Pareja por acompañarnos el día de hoy y compartirnos su experiencia, y por supuesto a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Ya, por favor, me confirman, ¿ya la están viendo todos? ¿Cata? Ya te vemos. Listo, perfecto. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el sangrado, como una de las principales complicaciones de los procedimientos quirúrgicos, que son los sangrados intraquirúrgicos. Vamos a hablar también de las características de los dispositivos de una forma diferente para poder abordar el sangrado quirúrgico y cómo podemos optimizar también los recursos a partir de esas 5 situaciones de sangrado. Y vamos a hablar también un poco acerca de las nuevas tecnologías que han salido y les vamos a presentar este dispositivo que se llama Surgicel Powder o en polvo, que va a ayudar también bastante para ayudar a controlar estos eventos que se pueden presentar en cirugía y el impacto clínico que este puede generar. Entonces voy a empezar hablando con ustedes acerca del sangrado. El sangrado es la complicación, una de las más frecuentes, si no la más frecuente. Cerca del 30% de las complicaciones en cirugía corresponden a los sangrados, y se sabe por varias publicaciones que alrededor del 32 o al 68% de los procedimientos abiertos pueden cursar con eventos de sangrados disruptivos, es decir, que no son fácilmente controlados a partir de los dispositivos que ustedes cuentan en cirugía. Cuando esto sucede, por supuesto, primero pues se va a tapar el campo visual, el campo quirúrgico se puede obstruir, va a haber riesgo de salpicaduras y de lesiones al personal médico, se prolonga el tiempo quirúrgico y sabemos, hay una asociación muy bien conocida y determinada entre la prolongación de los tiempos quirúrgicos con el riesgo de infección de los pacientes. Por supuesto, hay mayor riesgo de otro tipo de complicaciones y todo eso se va a terminar asociando con mayor morbilidad e incluso con mayor mortalidad para los pacientes. Y al final termina afectando también los costos y los recursos que se están empleando para poder operar a la mayor cantidad de pacientes. Entonces, fíjense que toda esa promesa de valor de los procedimientos quirúrgicos se empieza a ver afectada cuando se presenta un sangrado que no se puede controlar. ¿Cómo se genera el valor a partir de un procedimiento? Precisamente a partir de los resultados clínicos, por supuesto, pero también que esos resultados se logren con una adecuada experiencia del paciente. Ninguno de nosotros quisiera que lo intervinieran quirúrgicamente y terminara 2 o 3 días más
hospitalizado o que requiera incluso de cuidados intensivos, pero también que todos los recursos que se utilicen se optimicen para que alcancen a la mayoría de nosotros. Y hay un cuarto, hoy en día se habla de un cuarto objetivo en medicina, y es la protección al personal quirúrgico. Entonces, fíjense cómo el sangrado quirúrgico puede afectar completamente los resultados de los procedimientos quirúrgicos. Pero que realmente, entonces, ¿cómo se pueden orientar o cómo nos podemos orientar hoy en día para saber cómo controlar mejor el sangrado? ¿Qué guías hay? ¿Qué publicaciones se han realizado o están disponibles en cada especialidad? Nosotros hicimos esa búsqueda hace un par de años y de esa búsqueda encontramos solamente 33 publicaciones. De esas 33 publicaciones, la gran mayoría eran revisiones de producto, es decir, evidencia tipo 4, donde nivel 4, donde el autor describe los dispositivos y da ejemplos o describe situaciones en las cuales ha utilizado cada uno de los dispositivos. Pero árboles de toma de decisión realmente hay muy pocos. Se encontraron 5 en todas las especialidades. Pero, ¿qué pasa? La terminología con la que se describen esos árboles de toma de decisiones no siempre son extrapolables a otros procedimientos quirúrgicos, e incluso dentro de la misma especialidad no siempre es fácil poder extrapolar esos árboles de tomas de decisiones a otros procedimientos. ¿A qué me refiero? Un sangrado leve no va a ser lo mismo en una esterectomía o una patectomía que en un sangrado leve en un procedimiento intracraneal. Entonces, no es fácil poder extrapolar esos árboles de toma de decisiones a todas las especialidades y a todos los procedimientos. Con esa información, lo que nosotros hicimos fue realizar una propia encuesta a más de 450 cirujanos y les preguntamos por cada una de las situaciones en las cuales han tenido que usar un hemostático. En total fueron 450, más de 7,000 situaciones de sangrado. En promedio, cada cirujano reportó 15 situaciones cada uno. Y lo que nos dimos cuenta es que si bien la edad del paciente, comorbilidades, todos esos datos son importantes, a la hora de decidir cuál es el hemostático ideal, lo importante es entender cuáles son las características de esa situación que se están enfrentando. Y a partir de ahí, ya sabemos que cada uno de los dispositivos pueden tener características que los pueden hacer más útiles en cierto sangrado o en otro. Entonces, ¿cuáles son esas 5 situaciones de sangrado? La primera es el sangrado en capa o sangrado difuso. Un ejemplo de este caso es cuando se realiza una cirugía por endometriosis en la cual hay mucha inflamación del peritoneo, se necesitan hacer disecciones del peritoneo, puede haber sangrado que no cede tan fácilmente con las compresas o con los otros dispositivos. El siguiente caso es el sangrado problemático. El sangrado que llamamos problemático es un sangrado que requiere atención inmediata del cirujano y que no se puede continuar hasta que no se haya resuelto. Un ejemplo, por ejemplo, en una sacrocolpopexia, donde hay se puede presentar un sangrado bastante importante y hasta que no se logre controlar, no se va a poder observar bien el campo quirúrgico y continuar con el procedimiento. Un caso de difícil acceso puede ser o porque no se vea el foco del sangrado o porque al llegar a él se puede incurrir en lesiones de otros órganos o de estructuras neurológicas o de estructuras vasculares. Un ejemplo, por ejemplo, cuando se hace una linfadenectomía retroperitoneal, por ejemplo, o en la pelvis. Luego ya tenemos otros casos de sangrado que son el caso del sangrado con riesgo de resangrado. Por ejemplo, puede ocurrir cuando se realizan anastomosis, no tan frecuente en ginecología, o cuando hay sangrados de vasos de alta presión, que sería el que nadie quisiera que se encontrara en ningún momento y que afortunadamente de todos es el menos frecuente. El más frecuente de todos, por especialidades incluyendo ginecología, es el sangrado que nosotros llamamos el sangrado en capa o sangrado difuso. Este sangrado entonces requiere más que todo de tiempo y no tanto de esfuerzo y de recursos. Se puede colocar un dispositivo y mientras este actúa ustedes pueden continuar con el procedimiento. Ese corresponde a casi el 51% de los sangrados. Y de acuerdo a las características de ese sangrado, sabemos que los dispositivos de celulosa oxidada son los dispositivos más efectivos para controlar ese sangrado. Ustedes lo pueden colocar y continuar con el procedimiento quirúrgico. ¿Cómo funcionan los dispositivos de celulosa? En nuestro caso es el dispositivo de Surgicel.
Estos dispositivos se pueden dejar dentro del paciente si así se requiere y se absorben o desaparecen completamente entre 7 a 14 días. Por supuesto, entre menos dispositivos se dejen, menor riesgo de reacción a cuerpo extraño y más rápido se va a reabsorber ese dispositivo. Y lo que va a hacer es que estos dispositivos generan un pH ácido, tienen un pH ácido por el hecho de ser un dispositivo oxidado, y ese pH ácido va a degradar los glóbulos rojos, va a formar como una gelatina a la cual se van a adherir las plaquetas. También va a evitar que las bacterias se adhieran a ese dispositivo que se está implantando, y va a ayudar también con vasoconstricción de los vasos pequeños que estén alrededor de ese foco de sangrado. ¿Qué quiere decir que sea un dispositivo de celulosa oxidada regenerada? Primero, todos los dispositivos de celulosa son dispositivos de origen vegetal. La gran mayoría son de origen del algodón. En este caso, de Surdicel es de origen de la madera. Pero lo importante acá es que nosotros descomponemos completamente las fibras y las volvemos a recomponer en un rayón que va a tener siempre el mismo grosor, la misma forma, la misma longitud, las mismas características. Esa es la imagen que ustedes ven en estos momentos a la izquierda de sus pantallas. En el caso de que nos pase por este proceso, como en los dispositivos de las otras marcas que son de origen de algodón, ustedes pueden ver que algunos tienen diferentes formas, algunas formas de E, otras formas de U, y también pueden ver que algunas fibras se ven más gruesas que otras. Esto es muy importante para el siguiente paso, que es precisamente la oxidación. Y para ese caso quise traerles este ejemplo, esta analogía. El comienzo de la pandemia, yo igual que muchos de ustedes empecé a buscar otros hobbies y otras cosas que hacer y me metí en cursos de cocina, y lo primero que me dijeron fue: nunca intente cocinar las pastas de diferentes grosores en la misma olla, porque algunas pueden quedar sobrecocidas u otras pueden quedar crudas. Lo mismo pasa cuando las fibras no tienen la misma no son uniformes en el mismo dispositivo cuando se someten a oxidación. Habrán unas que estén bien oxidadas y otras que no estén bien oxidadas. La calidad de la oxidación se mide a través de algo que se llama el contenido de carboxilo, y según las autoridades este contenido debe estar entre estos valores. Nosotros hicimos las mediciones con unos lotes del año 2012 de Surdicel versus otras marcas, las otras marcas de celulosas disponibles, y encontramos que el único que logró cumplir con ese parámetro en el momento que salió al mercado ese lote fue Surdicel original. Y no solo eso, sino que además logró la uniformidad a lo largo del tiempo. En el año 2018 se volvieron a abrir otros empaques del mismo lote de diferentes marcas, de todas las marcas, y fíjense que este estudio demostró la consistencia en la oxidación. Y la oxidación es sumamente importante porque al estar bien oxidada la fibra, la fibra va a generar ese pH ácido, va a generar vasoconstricción, es decir, va a actuar como ustedes esperan que funcione, va a evitar que las bacterias se adhieran, y las que se adhieran se van a destruir, y además también va a asegurar que la fibra se descomponga completamente, que no queden fibras por ahí de algodón o de madera por ahí en el cuerpo del paciente. Este proceso es similar o es exactamente el mismo para todos los dispositivos de celulosa oxidada regenerada de la familia Surdicel. La diferencia entre cada uno de estos dispositivos es la disposición de las fibras. En algunos las fibras están tejidas, incluso en el caso de Surdicel Nunil, la fibra ese tejido es mucho más compacto, lo cual le confiere mayor flexibilidad. Luego ya tenemos otras presentaciones donde las fibras no están tejidas, son como una esponja, que de hecho se pueden sacar por capas, o mucho más tupido, que permite utilizar el dispositivo en procedimientos laparoscópicos. Y finalmente la nueva presentación que también les hablaremos esta noche, que es la presentación en polvo. En este dispositivo las fibras están en una disposición, están unidas o compactadas todas en una distribución esférica, que es lo que va a permitir que el dispositivo atraviese la sangre y cumpla sus funciones. Entonces, ¿por qué necesitábamos o por qué se decidió que este dispositivo es importante? Se decidió buscar este dispositivo precisamente buscando algo que pueda ayudar a cubrir grandes superficies de tejido, cuando hay sangrados en superficies muy extensas, y que además en el momento en que ustedes realicen la irrigación, acuérdense que siempre hay que dejar la menor cantidad de dispositivo posible. Entonces, en el momento de realizarle la irrigación, que el dispositivo no se barre y el coágulo se mantenga estable, pero que además que cumpliera con las características de la celulosa oxidada regenerada para esos casos de sangrado difuso o sangrado en capa precisamente.
Estos son los agregados que les mencionaba. Aquí están las fibras de Surgicel y lo que hacemos es compactarlas en estas formas o en estas figuras esféricas. Y esa figura esférica es lo que va a permitir que se rompa la tensión de la sangre. Este es el estudio que fue publicado en el año 2017. Este estudio tiene varias fases. Por un lado, se analizaron las características físicas y químicas de las fibras de celulosa de Surgicel y luego se comparó la efectividad con otros dispositivos hemostáticos en polvo. Entonces, fíjense aquí, lo primero que los autores descubrieron es que gracias a la forma esférica es que Surgicel logra romper la tensión superficial de la sangre y llegar directamente al foco del sangrado. Si no tuviera esta forma esférica, las fibras podrían penetrar, pero no como se necesita en un momento de un sangrado quirúrgico. Y si estuvieran sueltas, pues definitivamente la gran mayoría se quedarían flotando en la superficie de la sangre sin lograr ese efecto anticoagulante que ustedes necesitan. Estas es precisamente las imágenes del estudio. Se comparó contra el control versus el control. En el segundo tubo versus otra marca de dispositivo en polvo derivado del almidón. En el tercer tubo están las fibras sueltas, en el cuarto tubo están las fibras unidas pero no esféricas, y en el quinto están esos conglomerados esféricos o agregados esféricos de Surgicel en polvo. Entonces miren cómo con las otras disposiciones y con las otras marcas el dispositivo se quedó flotando en la superficie, mientras que con esa forma esférica logró penetrar a través de la sangre y así lograr la coagulación de la mayor porcentaje de contenido de los tubos de ensayo. Se logró el 95% de la coagulación del contenido sanguíneo en las muestras, mientras que con las otras marcas por supuesto no se superó el 30 o el 40%. Esto fue igual independiente de la cantidad de producto utilizado. Los ensayos se realizaron con 3 gramos, 3 miligramos, 5 miligramos y 7 miligramos, y con todos se mantuvo esa misma consistencia, mientras que con las otras presentaciones o incluso con los otros dispositivos de otras preparaciones, sí hubo una gran diferencia en cuanto a la proporción o la cantidad de dispositivo utilizado. En cuanto a la efectividad bactericida, que va de la mano con la capacidad o con la efectividad de la oxidación de las fibras, ustedes pueden ver acá que en este estudio lo que se hizo fue evaluar la efectividad bactericida versus los gérmenes más frecuentemente asociados con las infecciones del sitio quirúrgico. Tenemos el estafilococo meticilino resistente, E. coli, enterococos y enterococos fecales. En el caso de las celulosas oxidadas regeneradas, tenemos en verde el Surgicel original y en morado el Surgicel en polvo. Por supuesto que aquí se evidenció una reducción logarítmica significativa que fue similar en ambos casos de Surgicel, lo cual demuestra que contiene la misma calidad de las fibras, mientras que con los otros dispositivos, incluso miren, con otros dispositivos de celulosa oxidada, en este caso no regenerada, que son las otras marcas, incluso hubo un aumento en esa proporción logarítmica de las bacterias. Este es otro estudio que quise traerles el día de hoy. En este estudio lo que se hizo fue evaluar la efectividad de Surgicel en polvo para controlar el sangrado en un modelo porcino. La primera parte se realizó en un modelo de sangrado por punción, en el cual se comparó versus otras presentaciones de hemostáticos en polvo, en este caso derivados del almidón. ¿Qué fue lo que ocurrió? Para el caso del sangrado hepático por punción, con Surgicel Powder se logró en promedio controlar el sangrado en solo 30 segundos, mientras que en esto se demoró casi 5 o 6 minutos para poder controlar el sangrado. E incluso con Surgicel en polvo se logró el control del sangrado en la totalidad de los casos, mientras que con los dispositivos de origen diferente, incluso hubo ocasiones en las cuales no se logró controlar el sangrado. Y en la siguiente fase se evaluó en un modelo de sangrado hepático nuevamente, pero en este caso por abrasión. En este caso, el tiempo para controlar el sangrado fue en promedio de 90 segundos para Surgicel en polvo, mientras que con los otros dispositivos, incluso con un dispositivo de celulosa oxidada no regenerada también en polvo, que no está presente en nuestro medio, se demoraron incluso más de 10 minutos. La potencia o el alcance del estudio fue hasta 10 minutos, por eso los autores reportan hasta 600 segundos. Y miren la efectividad, se logró controlar el sangrado en el 100% de los modelos, mientras que con los otros dispositivos hubo incluso 5 veces más probabilidad
de no poder controlar el sangrado. Eso es muy importante para ustedes porque cuando ustedes tengan este dispositivo, ustedes necesitan un dispositivo confiable que sea seguro para los pacientes y que tenga la mayor probabilidad de poder funcionar como ustedes lo necesitan en cirugía. Para los que somos más visuales, aquí está la gráfica que compara los tiempos de acción en el modelo de punción, en el cual el promedio fue de 30 segundos, y en el modelo de sangrado por abrasión, en el que el tiempo fue en promedio 90 segundos. A partir de ahí decimos que ese es el rango más o menos en el cual se puede esperar que funcione el dispositivo. Y finalmente quiero mostrarles este último estudio en el cual se comparó Surgicel en polvo versus otra presentación también en polvo, pero en este caso de un hemostático derivado del colágeno. En este caso también se evaluó en 60 casos de abrasiones hepáticas por porcinos, y lo que encontraron los investigadores en este estudio fue que se logró controlar el sangrado con una sola aplicación en el 73% de los casos con Surgicel en polvo, mientras que con otros dispositivos se requirió hacer varias aplicaciones. Hubo entonces mayor requerimiento de dispositivo, y además esos coágulos, este fue el estudio que logró demostrar que se mantuvieron a pesar de la irrigación luego de haber aplicado los dispositivos. En promedio, el control del sangrado se logró en alrededor de 2 minutos y de 4.3 versus las otras tecnologías. Entonces, en conclusión, doctores, vimos cómo el sangrado puede generar un impacto bastante importante para sus pacientes y para el sistema de salud. Por supuesto, puede afectar los resultados clínicos y puede afectar también el uso de recursos para las instituciones. Vimos que hay una forma distinta para abordar ese sangrado, teniendo en cuenta esas cinco diferentes situaciones de sangrado, y que la más común es el sangrado en capa o sangrado difuso, para la cual hay una tecnología ampliamente conocida que estoy seguro que la mayoría de ustedes ya ha manejado y que ha seguido avanzando, y que estas nuevas presentaciones han demostrado ser efectivas para controlar el sangrado de forma rápida, incluso hasta 5 veces más efectivos, conservando, por supuesto, las características de los dispositivos previos que ustedes han conocido y a los cuales tienen mayor confiabilidad, y que además logra controlar sangrados en superficies amplias y en situaciones donde probablemente se requiera realizar irrigación, pero que el coágulo permanezca estable. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá con nosotros. De nuevo a FECOLSOC por la invitación. Cualquier duda me la pueden hacer llegar a través de nuestros representantes o a través de esta página, y yo con mucho gusto les podré compartir de esta manera los estudios o la evidencia o responder sus preguntas. Creo que ya con esto termino. Le doy la palabra entonces al doctor René Pareja y luego tendremos sesión de preguntas. Muchísimas gracias. Doctor, creo que está en mute. Muchísimas gracias, Juan Guillermo, por tu exposición. Muchas gracias a FECOLSOC por posibilitar este espacio. Muchas gracias al laboratorio. Estoy recibiendo unos honorarios del laboratorio por presentar estos videos del producto que el doctor Reyes acaba de presentar. Y si por favor le dan play a la primera diapositiva, por favor, la siguiente. La siguiente. Dale play, por favor. Esta es una paciente joven. Esta paciente tiene 34 años. Tenía un endometrioma izquierdo de 9 centímetros de diámetro, uno en el lado derecho de 4 centímetros de diámetro. No tenía endometriosis infiltrativa profunda asociada. Se programó entonces para la cirugía de la resección del endometrioma, y ya terminamos la cirugía y estamos asperjando el Surgicel Powder. Lo encuentro particularmente útil en este tipo de cirugías como la endometriosis, cuando quedan estas adherencias que queda sangrando todo el torus uterino, el fondo de saco de Douglas, a veces la pared anterior del recto, y donde se pegan los endometriomas, en las fosas ováricas. A veces quedan varios puntos de sangrado y uno a veces tiene que ir con energía bipolar a tratar de coger cada uno de estos. Pues este producto brinda una cobertura, así como la están viendo, bastante amplia, es fácil de aplicar. Vienen 3 gramos en la jeringa, y la jeringa tiene como un muelle atrás y usted simplemente
introduce por uno de los puertos de la laparoscopia y va hasta el sitio donde quiere hacer la hemostasia. Vienen por 3 gramos, pero brinda una superficie de cobertura, creo yo, que es superior a los 25 centímetros cuadrados. Esta es una de las maneras de utilizarlo después de cirugía de endometriomas y queda uno pues un poco más como tranquilo con el sangrado. Miren que es una capa delgada, no hace como mucho bulto. A veces uno deja otro tipo de materiales, pero en este caso decidimos dejar para el sangrado, tratar de combatir el sangrado ese en capa usando este producto, el Surgicel Powder. Espero que estén viendo el video no cuadro a cuadro, sino que lo estén viendo corrido, porque eso depende de la calidad de la conexión a internet que tenga cada uno. Y aquí vemos cómo se ve el producto al final, cubriendo un importante porcentaje del fondo de saco de Douglas, de los ligamentos uterosacros, de la pared anterior del recto y de ambas fosas ováricas. Creo que ahí termina este video. Aquí está. Pusimos del producto bastante en la cáscara de adentro del endometrioma izquierdo. Y esa es la visión final al terminar el procedimiento. Dale siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, esta es otra paciente en la que también tenía una endometriosis, pero esta no tenía deseo de fertilidad, tenía una adherencia muy grande en el uterosacro y en ese parámetro derecho, por eso tocó hacer una radicalidad modificada en la uterina y por eso están viendo el uréter completamente liberado. Se hizo una ureterolisis casi hasta la vejiga, luego una histerectomía con algo de radicalidad en el lado izquierdo y preservamos el ovario derecho de la paciente, que estamos aplicando el producto en el lecho quirúrgico. Lo está aplicando el ayudante desde el lado derecho. Miren, ahí estoy señalando el uréter, no sé si alcanzan a ver su peristaltismo en el video. Cuando estábamos haciendo esta cirugía, notamos que cuando la punta plástica del dispositivo toca tejido húmedo, puede endurecer la punta y se obstruye. Entonces solamente es sacar, cortar unos pocos, 1 centímetro, medio centímetro, y el dispositivo vuelve a estar útil para hacer las aplicaciones que se requieran. Como ustedes ven, puede uno cubrir casi todo el área quirúrgica con la sustancia. Y ese es el aspecto final después de aplicar el Surgicel Powder con el aplicador que tiene para el laparoscopio. Viene con un alma metálica, tratamos de hacerlo sin el alma, pero pierde rigidez la punta, entonces lo metemos con el alma, luego sacamos 4 o 5 centímetros y ahí hacemos la aspersión directa sobre el sitio que queremos dejar el producto. Siguiente y último. Y esto es en cirugía de ginecología oncológica. Esto es una paciente operada extrainstitucionalmente con un tumor seroso de alto grado de ovario. Nosotros le hicimos una cirugía de reclasificación. Este es el retroperitoneo. Ustedes ven ahí el uréter del lado derecho, ven la vena cava en azul, el vaso que sale en un ángulo de 30 grados a la izquierda de la mesentérica inferior, y ven arriba, 4 centímetros arriba de la mesentérica inferior, la vena renal derecha cruzando sobre la arteria aorta. Eso es después de haber hecho la linfadenectomía. Habitualmente lo que yo hacía en estos casos, que son por mínima invasión, es partir el Surgicel convencional en 3 y dejaba uno en paracabos, uno en interaortocabos y uno en paraórticos izquierdos, por arriba y por debajo de la mesentérica. Ahora no hicimos esto, sino que aplicamos el producto y miren todo el área, estamos aplicándolo encima de la vena cava, de la arteria aorta, estamos en las regiones ganglionares aquí en la derecha. Ahí ve la fascia de Gerota, el uréter yendo a formar la pelvis renal sobre el lado derecho. Luego estoy acá en la bifurcación de los grandes vasos. Lo estamos aplicando en yuxtacabos, en yuxtaórticos y en los paraórticos. O sea, esto es con una sola jeringa en la que viene con un solo dispositivo. Podemos cubrir un área de esta magnitud que es bastante amplia, más lo que sigue de la cirugía que también ya les voy a mostrar, pero esto es la manera como lo usamos en la región
paraórtica, después de hacer una linfadenectomía paraórtica convencional. Estamos entre las piernas de la paciente, por eso estamos mirando a la paciente hacia arriba. Luego ahora vamos a girar para poder ir a la pelvis y terminar de hacer la linfadenectomía pélvica bilateral. Aquí estamos bajando ya el retroperitoneo, cerrándolo. Pues simplemente lo dejamos caer y él se adosa ahí. Ahí están los ganglios a la derecha que los vamos a sacar enseguida en un endovac. Esa era la parte que tenía que ver con, ahí están los ganglios. Luego está en la parte pélvica, ya se hizo la linfadenectomía pélvica bilateral, por eso ustedes ven ahí el músculo psoas desnudo, ven el nervio obturador que está blanco en la mitad y ven las arterias vesicales superiores, que son el límite medial de la linfadenectomía. No tiene útero la paciente, estamos haciendo un lavadito antes de colocar el producto y luego, ahí está. Ese es el nervio obturador, arteria ilíaca, vena ilíaca, se ve la corona mortis en el lado izquierdo muy bien. Se ve las fibras del elevador del ano abajo, el ligamento pectíneo. Y una vez que se hizo la limpieza, entonces estamos aplicando el producto en la fosa obturadora del lado izquierdo. Se puede aplicar desde el lado izquierdo hacia el derecho, desde el derecho hacia el izquierdo, se puede aplicar ipsilateral como en este caso. Recordemos que este producto pues, son 3 gramos, pero tiene un rendimiento pues, bastante importante porque acuérdense que ya cubrimos toda la región paraórtica y ahora estamos cubriendo ambas fosas de la linfadenectomía pélvica. Habitualmente, cuando yo hago estas cirugías de linfadenectomía pélvica, no dejamos material allí. Tratamos de que todo quede bien hemostático. Sin embargo, este tipo de material que tenemos nuevo se deja aplicar con mucha facilidad y con mucha versatilidad y uno queda, pues, si se puede decir, más tranquilo. Y entonces dejamos el Surgicel Powder en las fosas en las que se hizo la linfadenectomía. Ahí ven la cúpula vaginal, realmente no tiene ningún sangrado activo. Si alguien me dice, es que usted lo está dejando profiláctico, tendría toda la razón. Algunas personas acostumbran a dejar drenes, otras dejan otro material. En lo habitual, yo estoy dejando solo este producto. Cuando hago linfadenectomía, cuando hago centinela, no dejo ningún producto. Y bueno, de esa manera es que se aplica la sustancia en las fosas. Miren cómo quedan completamente cubiertas ambos espacios laterales de la pelvis. Aún se pueden ver los reparos anatómicos en ambos lados. Y vemos cómo están cubiertas. No, creo que esta vez no pusimos nada en la cúpula vaginal porque estaba muy, muy limpia. Solamente nos dedicamos a colocarlo en las fosas obturadoras y en los lechos donde se realizó la linfadenectomía. Puedes darle clic al video. Yo veo en qué parte va del video. Creo que este ya es casi lo último del video. Perfecto. Esa es la información visual que tenía para compartir con ustedes. Si tienen preguntas, estamos prestos a resolverlas y espero que les haya gustado esta presentación. Muchísimas gracias de nuevo a Fecolsog y a Johnson & Johnson por la oportunidad. Perfecto. Mil gracias, doctor Pareja y doctor Reyes por su intervención. Tenemos unas preguntas que se las voy a ir leyendo para que podamos responderlas. Y mil gracias a todos por las preguntas. Vamos a iniciar. La primera es si tiene alguna ventaja la utilización, perdón, un segundo, ya, la primera. En la llamada, por favor, nombrar cuáles serían las diferencias y ventajas entre los sellantes de fibrina y este tipo de tecnología. Si quiere, el doctor Reyes nos puede ayudar con esa respuesta. Sí, son tecnologías muy diferentes. Muchas gracias al doctor que nos hizo esta pregunta. En el caso de los sellantes de fibrina, se está aplicando directamente el fibrinógeno y la trombina y se forma el coágulo directamente saltándose toda esa cascada de la coagulación directamente en el sitio donde se aplique. Por eso es un dispositivo pensado precisamente en aquellos casos donde puede haber riesgo de resangrado, es decir, donde se hacen, por ejemplo, anastomosis vasculares. En el caso de esta tecnología de Surgicel, funciona
llegando directamente al foco de sangrado, atravesando las capas de la sangre, pero va a actuar de forma muy similar a como actuaría un Surgicel original. La diferencia es la distribución de las fibras, y eso es lo que permite que este dispositivo se pueda expandir a lo largo del área donde esté sangrando, y eso es lo que lo hace un dispositivo ideal para otro tipo de sangrados muy diferente, que es el sangrado en capa o el sangrado difuso, como los casos que nos compartió el doctor René Pareja, donde habían áreas extensas de sangrado donde se pudo aplicar en esa área para controlar ese sangrado. Entonces son características muy diferentes de ambas tecnologías y pensadas para situaciones de sangrados diferentes. Perfecto, doctor Reyes, mil gracias. Una pregunta aquí para el doctor Pareja. ¿En qué tipo de procedimientos quirúrgicos usted recomendaría el uso de este producto y por qué? Perfecto. Básicamente en endometriosis, cuando haya adherencias, cuando haya ese fenómeno inflamatorio que a veces se asocia a los endometriomas, que se asocian a la endometriosis peritoneal, ahí este producto cumple muy bien su misión. En oncología lo dejo después de que hago linfadenectomías. Y en cualquier cirugía en que haya que yo denude ese peritoneo, el peritoneo por cualquier razón esté inflamado, una torsión ovárica que esté todo herido, metido allá en el fondo, y que al despegarlo, pues queda como ese lecho como babeando. Ahí es donde yo encuentro indicación para el producto. Si la pregunta va más allá, si lo uso en todos mis procedimientos quirúrgicos, la respuesta es no, porque si la paciente no está sangrando, ni yo le atribuyo un riesgo considerable de sangrar, pues el producto no lo uso. Lo uso simplemente en estos casos en donde hay un sangrado en capa, que es donde me parece más adecuado su indicación. Perfecto. Aquí hay otra pregunta que pues yo puedo ayudar como contestándola, es ¿qué costo tiene y si está disponible en México? El costo del producto, por favor, digamos que conversarlo con el representante de ventas encargado que lo esté atendiendo en este momento, y el producto sí está disponible en México. Lo tenemos actualmente en países de Latinoamérica, que fue otra pregunta. Actualmente está en México y en Colombia por ahora. Viene otra pregunta, es si se necesita alguna característica especial para el mecanismo de acción de Surgicel en polvo. No sé ahí si el doctor Reyes nos pueda colaborar con esta respuesta. ¿Alguna característica? Pues tiene otra ventaja, y es que no necesita que se realice compresión para que actúe, simplemente se aplica y el dispositivo va a llegar al foco del sangrado directamente. No recomendamos irrigar para acelerar el proceso, porque todo lo contrario, lo que va a hacer, la celulosa se necesita que esté lo más seca posible. La irrigación de pronto es al final, ya después de que se haya controlado el sangrado, para retirar el exceso, pero de resto no hay otra necesidad. De pronto, doctor René, si tiene algún otro comentario. Como vieron en el video de la cirugía oncológica, primero lavamos y secamos, y ya cuando estaba seco se aplicó el producto. Esa es mi recomendación, tratar de no ponerlo cuando haya charco, o sea, o charco de sangre o charco de sangre con salino, como uno diluye cuando está el Douglas lleno de líquido, etcétera. No, tratar de aspirar toda la cantidad mayor de líquido que uno pueda para que el tejido esté relativamente seco, para que estas fibras se puedan adosar al tejido y hacer su labor de la mejor manera. Perfecto. Aquí continuando con las preguntas, hay una que nos menciona si es de utilidad la utilización del producto para daño arterial. Creo que esa respuesta la acabamos de responder. Lo que mencionaba el doctor Pareja. Esto no es para sangrados agudos. Pues si hay un vaso arterial sangrando, hay que ir a cogerlo, coagularlo, cliparlo, ligarlo, presionarlo, etcétera, etcétera. Lo mismo, si hay un agujero en una vena, hay que primero taparlo, avisar anestesia, depende del tamaño, depende de la vena, poner un clip, poner una sutura, etcétera, etcétera. Esto no es para este tipo de sangrados que necesitan unas intervenciones específicas de parte del cirujano. Es básicamente para sangrado en capa que no esté amenazando la vida del paciente. O sea, si alguien me pregunta, ¿lo puedo poner una herida del hígado? La respuesta ciertamente va a ser no, no se puede. En las heridas del hígado hay que poner otro tipo de hemostáticos y tomar otro tipo de medidas. Eso es, digo yo, un sangrado más bien light. Una cosa con la que el cirujano se puede ir tranquilo a dormir a su casa, básicamente. Perfecto. Aquí hay otra pregunta para el doctor Reyes y nos menciona lo siguiente.
En la utilización de polisacáridos hemostáticos, entre paréntesis colocan en una marca de la competencia, es necesario dejar sangre residual en el área interesada para que actúe deshidratando la sangre, concentrando los factores de coagulación. Su función en tiempo es aproximadamente 3 minutos. ¿Nos podría mencionar el Surgicel en polvo utiliza el mismo mecanismo y tiempo? Bueno, por su proceso de fabricación, que son muy diferentes, no. En este caso es celulosa oxidada regenerada. El hecho de que sea oxidado, como les mostré en la presentación, va a hacer vasoconstricción local, va a ayudar a degradar esos glóbulos rojos, a formar esa hematina para que se agreguen las plaquetas y adicionar las otras ventajas de la celulosa oxidada regenerada. Tienen mecanismos de acción diferentes, probablemente con los otros productos sí se necesiten hacer esos pasos, pero pues como nos mostró el doctor Pareja en sus videos en la utilización, pues no hubo necesidad de utilizar todo esto. Y por supuesto que el tiempo para el control del sangrado va a depender del área que esté sangrando y también de otras características adicionales del paciente. ¿Listo? Perfecto. Por aquí hay una pregunta que nos podría contestar el doctor René Pareja con su experiencia en cirugía. Doctor, cuéntenos acerca del uso o del aplicador laparoscópico, maniobrabilidad, usos y digamos que algunas recomendaciones para su uso. Pues lo encuentro bastante versátil, creo que es de un calibre que pasa fácil por un trocar de 5 y no es tan delgado como para que el producto se atore. El producto viene seco dentro del tubo, razón por la cual circula muy bien. Tiene un alma y luego por ahí sale la manguera, que es un tipo de silicona. Luego usted lo puede aplicar muy fácil. Y lo que mencioné, si usted encuentra que se le tapó porque estuvo en contacto con algo húmedo o tenía algo de líquido, simplemente sáquelo, córtele medio centímetro y vuélvalo a usar, porque es simplemente que se endureció el producto que estaba en la punta. Creo que se puede aplicar de muchas maneras, se puede aplicar ipsilateral, se puede aplicar desde el frente. Lo encuentro bastante versátil y permite un área de cubrimiento bastante amplia en las indicaciones que hemos mencionado. No creo que uno deba usar como de las indicaciones, como si uno tiene un agujero en alguna parte y tratar de llenar ese agujero con esto. Creo que no está diseñado el producto para eso. Perfecto. Aquí hay una siguiente pregunta. De verdad, mil gracias ahí por las respuestas a los dos conferencistas. Esta menciona, ¿nos podrían comentar tiempos en los cuales el producto se absorbe? ¿Y cuántos puff trae el disparador del dispositivo? Si quiere, doctor Reyes, contestar esa pregunta, por favor. Sí, el tiempo va a ser igual que con los otros dispositivos. Por supuesto que entre más dispositivos se deje en el paciente, mayor va a ser ese tiempo. En promedio, una celulosa oxidada regenerada se puede estar absorbiendo entre 7 a 14 días más o menos. Pero de nuevo, si se deja demasiado producto, esos tiempos van a variar y aumenta el riesgo también de cuerpo extraño. Eso es no solo con la celulosa, quiero aclarar, sino con todo dispositivo que ustedes utilicen, ya sea con una gelatina fluida o con otro dispositivo de colágeno. Siempre tratar de dejar la menor cantidad y como posible, y como nos explicaba el doctor René Pareja, evitar empaquetar con este tipo de dispositivos. Respecto al número de puff, no los he contado, pero le pude haber puesto 6, 8 en el paraórtico y otros 10 a cada lado de la pelvis, ahí nos dan 28. O sea, la cantidad, uno no se va a colgar por cantidad con el producto, me parece a mí. Si se está colgando por cantidad, probablemente tengas otro tipo de sangrado que no se va a beneficiar de la aplicación de Surgicel Powder. Perfecto, sí, también ahí para completar en cuanto a los puff, dependerá mucho de qué tan profundo sea el puff, pero por IFU está entre 15 y 20 puff que pueden utilizar dependiendo de la profundidad del mismo. Yo creo que hay una última pregunta, si hace parte pues del POS, tiene el mismo tratamiento que los otros dispositivos que tenemos actualmente en el mercado, que es la familia Surgicel, que no necesita justificación dependiendo pues del tipo de procedimiento.
Creería que por el momento no hay más preguntas. No sé si tengan alguna pregunta pues adicional, nos la pueden hacer llegar a través de la Federación Colombiana de Obstetricia y de Ginecología y estaremos más que dispuestos a responderla. De verdad, mil gracias al doctor Juan Guillermo Reyes y al doctor René Pareja por aceptar esta invitación, y a todos ustedes que se conectaron les deseamos una excelente y una feliz noche a todos. De verdad, mil y mil gracias. Que estén muy bien y bueno, que tengan una excelente noche. Muchas gracias a todos, muy buenas noches. Gracias. Chao, gracias a todos.